como unas 3 tablitas de términos para seguir con la ponencia. Así que vamos a empezar por qué es un agente biológico. Un agente biológico se define como un microorganismo que es viable, o sea, que está vivo, o en sí productos de estos microorganismos que pueden causar enfermedades. Ya, como pueden ver, aquí hay un conjunto, ya sea de bacterias, ya sean de virus, microorganismos varios o en sí toxinas, que estos van a ser los que desencadenen enfermedades. Estos van a estar en todas partes. Hay agentes biológicos en cualquier parte de nuestro cuerpo, en la ropa, en cualquier superficie, en todo lado. En sí va a estar distribuido por todo el ambiente. Solo que algunos son patógenos y algunos no son patógenos, que ya vamos a hablar de la patogenia más adelante. Ahora, un riesgo biológico. Cuando nosotros hablamos de riesgo, ya sabemos que es algo como precaución, cuidado, y ahora es lo mismo, pero es como que nosotros cuantificamos una probabilidad de que ocurra ese riesgo de algún agente biológico. Por ejemplo, un ejemplo claro es si nosotros vamos a la costa, vamos a lugares cálidos o vamos a lugares donde se estanca mucha agua, van a haber muchos mosquitos. Así que hay una mayor probabilidad de que un mosquito nos pique y ese mosquito pueda tener, por así decirlo, dengue y nos podamos contagiar de dengue. Así que los riesgos biológicos son la probabilidad de causar una enfermedad, pero esta probabilidad no solo está sujeto por el tipo de microorganismo, por ejemplo, dengue, sino que tiene que estar regido por el clima, por la ubicación geográfica, así ciertos aspectos de epidemiología para descubrir cuál fue el origen de la enfermedad. Y la contención, que como su nombre mismo lo indica, contener. Nosotros en sí vamos a tener medidas para que esa enfermedad, ese virus, esa bacteria, ese hongo, no se pueda expandir, porque como ya les dije, están microorganismos en todos lados, pero lo que menos queremos es que se expandan, que lleguen a diversas áreas, lleguen a familias, lleguen a ciertos lugares, y lo que tenemos que hacer es contenerlos. Aquí hay ciertas medidas de contención en las cuales también es necesario un buen manejo de la bioseguridad, los equipos de bioseguridad y en sí los materiales. Ahora, como ya había presentado que es un agente biológico, vamos a dar unas pequeñas generalidades de estos. Por ejemplo, tenemos virus, que como ya todos conocemos que es un virus, lo vamos a definir como una forma de vida simple, constituida por ADN o ARN, cubierto por una cápside o cubierta de proteínas, o a veces tiene una cubierta de lípidos. La cuestión es de que estos virus son agentes infecciosos que van a necesitar una célula normal de nuestro cuerpo. Esta célula llega un virus y esta la daña, crea otras proteínas, altera su ADN, puede formar más virus, entre otras, y lo que va a hacer es reproducirse, o sea, van a haber muchos virus, muchos virus, van a dañar muchas células y es lo que produce la enfermedad. Ya. También tenemos bacterias, que son así organismos más complejos, van a tener más estructuras, por ejemplo, estructuras como el núcleo, los ribosomas, van a ver también flagelos, van a ver el pilisexual, que ya vieron en las anteriores ponencias de microbiología. Y en sí, a diferencia de un virus que necesita una célula viva, este va a estar ahí quieto y puede vivir. Por ejemplo, hay bacterias que viven sin necesidad de oxígeno, hay bacterias que requieren oxígeno y hay bacterias que pueden vivir en ambientes hostiles, como por ejemplo, no sé si han escuchado del tétanos. El tétanos, eso, cuando ustedes se raspan así con un clavo y dicen que ese clavo está oxidado, dice que puede tener el tétanos. ¿Por qué? Porque es una bacteria que va a estar ahí en el clavo oxidado. Esa bacteria sobrevive y puede ingresar al cuerpo y causar la enfermedad. Y otra parte también que son los protozoos, que en sí van a corresponder a un grupo, pero esta vez de parásitos. Como ustedes ya saben y habrán escuchado o habrán tenido la experiencia y decir, tú tienes parásitos, causa problemas gastrointestinales, pero en sí son organismos unicelulares con un ciclo de vida más complejo. Estos pueden
pueden tener dentro de su ciclo biológico, pueden necesitar un huésped, pueden necesitar un vector, o sí, va a ser una cadena para producir la enfermedad. Y bueno, no solo hay esos agentes biológicos, sino que hay más. Ya como ya mencioné, hay virus, bacterias, protozoos, pero también hay hongos. Los hongos que causan en mayor medida problemas en la piel, que eso es muy importante tener en cuenta en bioseguridad de laboratorio, porque cuando nosotros necesitamos hacer un raspado de hongos, no podemos exponernos tanto, porque esos hongos también son muy resistentes, porque tienen diversas propiedades, por ejemplo, como si fuera una cápsula más fuerte contra el alcohol. Por eso no se pueden eliminar fácilmente. Pueden haber helmintos, que son los gusanos, o artrópodos, ya que son animales de varias patas, como mariposas, cangrejos, entre otros. Pero la característica que estos tienen es de que van a ser agentes que van a estar vivos, que van a ser capaces de producir una enfermedad. Ya, eso en la primera parte. La segunda cartilla que tenemos que tener en cuenta es la siguiente. ¿Qué es un patógeno? Un patógeno es un agente biológico, ya sabemos cuáles son los agentes biológicos capaces de producir enfermedades. Como ya mencioné, tenemos a las bacterias, tenemos virus, tenemos diversas estructuras, ya sean protozoos, entre otras, que pueden causar enfermedad. Y ahora llegamos a una parte muy importante, que es la infección. A la infección, como todos alguna vez hemos tenido una infección, así sea leve, así sea grave, como por ejemplo, cuando nosotros nos caemos y nos hacemos una lesión, por ejemplo, en la rodilla, está la sangre, todo bien, ya se empieza a cicatrizar, pero luego empieza a salir pus porque ya se está infectando. Y esto se debe a que las bacterias, como están como indica en este gráfico, en el de la mitad, aquí está una lesión causada por una aguja. Esta aguja tiene bacterias que van a ser estos como cilindros que están aquí. Estas bacterias van a ingresar y van a producir una infección, lo que es la enfermedad, van a invadir el cuerpo. Y ahora, ¿por qué quieren invadir? ¿Por qué? Porque estos necesitan multiplicarse. Cuando invaden, ellos adquieren así los nutrientes de nuestro organismo. Se dicen, bueno, aquí hay, por ejemplo, oxígeno, aquí hay colágeno, aquí hay otras estructuras, así que me voy a quedar aquí y me voy a reproducir. Así que eso es lo que quiere el microorganismo. Pero también tenemos nosotros mecanismos de defensa para evitar una infección, para evitar que esto llegue a producir una enfermedad grave. Porque no podemos comparar así una infección, por ejemplo, que nosotros por, estamos por el parque y nos astillamos. Tenemos una astilla, luego se empieza a llenar de pus, pero es autolimitado porque es una lesión leve. Pero, por ejemplo, que tengamos ahí un clavo oxidado, donde sabemos que hay el tétanos, ahí ya puede convertirse en una afección aún más grave. Y ahora vamos a ver las vías de entrada, que este va a ser uno de los pilares de la implementación de las medidas de bioseguridad, porque en sí un patógeno no puede ingresar al cuerpo así nomás, porque nosotros, o sea, en nuestro cuerpo, tenemos varias defensas, ya sean defensas químicas, defensas físicas, entre otras. Nosotros vamos a tener vías de defensa. Y si es que la bacteria o el virus logra pasar esas vías de defensa, ahí puede producir la enfermedad. Y para que esa bacteria o virus tiene que ingresar, necesita una vía de entrada. Y las vías más frecuentes son la vía respiratoria, inhalatoria, lo que nosotros respiramos. Podemos inhalar ciertas bacterias, tenemos que la vía digestiva también es muy importante, por ejemplo, en los problemas gastrointestinales o la vía cutánea, como ya les había mencionado, las lesiones o alguna cicatriz, etc. Es como que la bacteria o el agente causal va a llegar y se va a querer reproducir allí. Ya. Ahora, las vías de entrada, como ya les había mencionado,
es por donde va a entrar la bacteria. Esta bacteria va a querer entrar, pero nosotros tenemos mecanismos de defensa. Por ejemplo, la piel. La piel va a ser gruesa, vamos a tener distintos tipos de piel. La piel no puede ingresar un patógeno, puede invadir fácilmente, así que es considerada una barrera mecánica. O también el pH, por ejemplo, tenemos zonas que es el pH distinto al de otras zonas, como por ejemplo, no podemos comparar el pH de la piel, el pH de la vagina o el pH del estómago. El pH del estómago no puede ser comparado. ¿Por qué? Si es que un agente causal llega, por ejemplo, ya llega por el esófago, ya llega al estómago, está en contacto con el ácido clorhídrico, el agente se va a morir porque se encuentra con un ambiente que no es el suyo. Se va a morir y este es un mecanismo de defensa. Ahora, también hay ocasiones en las cuales el pH del estómago puede aumentar. ¿Qué quiere decir? O sea, que se hace más neutro o se hace más básico. Cuando esto pasa, hay agentes que pueden llegar a pasar esa barrera. Eso no solo pasa en el estómago, pasa en todas las partes del cuerpo. Estas, estos mecanismos de defensa pueden fallar o pueden ser alterados y como resultado va a ser la invasión de estos agentes. Por ejemplo, en el sistema respiratorio tenemos varios mecanismos de defensa, por ejemplo, el moco, los cilios, varias enzimas, pero si es que la bacteria atraviesa esas defensas, puede crear la enfermedad. En el corazón igual, en el hígado igual, en las vías urinarias, que es más frecuente, las infecciones. Y es simple, y es simplemente porque hay una cierta cantidad de bacterias que es como que un pequeño conglomerado que está estable, el mecanismo de defensa todo bien, está en equilibrio, pero llega a un punto donde se suman muchas bacterias. Y cuando ya hay muchas bacterias, el sistema inmunológico a veces no puede contra todas esas bacterias. Y es por eso que se crea una infección. Ahora, ese es el ejemplo más fácil que se puede encontrar. Por ejemplo, este es un ejemplo de infección. Por ejemplo, aquí la paciente se ha caído, se ha hecho un lastimado y expone la piel. Obviamente, esta bacteria por sí sola no va a penetrar la piel, sino que esta bacteria va a ingresar por aquí, por donde ya no hay piel. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, que primero la bacteria se va a aprovechar de que ya no hay epidermis, esta parte es la epidermis y más abajo está la dermis. La bacteria viene, trata de ingresar, algunas se quedan, algunas ya lograron traspasar. Algunas ya lograron traspasar y dicen, ya, aquí está bien y me voy a reproducir, me voy a multiplicar y cada vez, no sé si es que se dan cuenta de que aquí hay más bacterias, pero automáticamente nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa. En este caso, la inflamación, que en sí es reclutar neutrófilos, en sí, un montón de situaciones. Por ejemplo, aquí de la circulación viene esta célula que se llama neutrófilo, va al sitio de infección y ¿qué va a hacer? Combatirlo. Este neutrófilo es muy rápido, muy eficiente, hasta incluso muere para tratar de matar a la bacteria. Y es lo que se crea la pus. Porque a veces sí pasa cuando estamos así con una herida leve y luego nos duele de más o se hincha o empieza a salir pus. Eso ya es considerado ya como infección y es porque ha habido más bacterias de lo usual. Ha habido más bacterias de lo usual porque cuando se cayó tocó el pavimento y el pavimento tiene varios microorganismos, aumentó esa carga de bacterias y llegó a colonizar. Ya. Y se produce una infección. Pero en estos casos son como autolimitadas las infecciones, porque no van a presentar secuelas o simplemente se pueden curar si es que se desinfecta bien, ya sea con agua oxigenada, alcohol, entre otras sustancias. Y aquí solo un gráfico explicativo de los agentes biológicos. Por ejemplo, todos estos de aquí, todos estos cuatro son virus. Tal, 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 tal. Y esto de aquí es la mitad de lo que sería una bacteria. ¿Qué quiere decir eso? Si es que una bacteria de un calibre mucho mayor, como podemos ver aquí,
una bacteria va a llegar a colonizar. Un virus va a ser aún más fácil. Por eso se dice que los virus son las entidades o los agentes biológicos más comunes que hay cuando hay enfermedades. Esto también, recalcando lo de los virus y de la actual pandemia, por ejemplo, esta persona está infectada. Esta persona respira, tose, utiliza sus manos porque son nuestra principal herramienta de trabajo, estornuda, tose, se trata de cubrir y tiene una carga de virus. Por ejemplo, aquí hay una carga de virus que puede irse al aire o pueden seguir en nuestras manos. ¿Y qué pasa? Infectan a otra persona. Infectan a otra persona. O no solo virus, sino que también tenemos varias bacterias que se encuentran en todos lados, como por ejemplo el baño o en sí nuestros propios celulares, que estos tienen una mayor carga de bacterias y microorganismos que pueden producir enfermedades. Por eso hay que darle una limpieza de vez en cuando. Y estos producen enfermedades. Como la anterior diapositiva, estos virus o agentes van a llegar a la célula, van a tratar de invadirla y aquí pueden generar más virus, destruir a la célula, generar toxinas, entre otras cosas. Y esto es lo que va a causar una enfermedad, en este caso la infección, o ciertas complicaciones que pueden ser como neumonías, en sí enfermedades más graves. Ya, y como tercer punto dentro de la parte de introducción, vamos a hablar acerca de la desinfección. La desinfección en sí va a ser un proceso, van a ser procesos en los cuales nosotros vamos a tratar de eliminar los microorganismos dentro de una superficie. O sea, el ejemplo más fácil es cuando a nosotros nos sacan sangre. Cuando nosotros nos sacan sangre, cogen, nos ponen alcoholcito, nos desinfectan una zona y eso mata a los microorganismos, porque nosotros al introducir la aguja creamos una vía de entrada, estamos lastimando la piel y llegando directamente a un vaso sanguíneo. Y mucho ojo porque cuando llega una bacteria al torrente sanguíneo es muy peligroso, porque como todo el sistema circulatorio está conectado, puede viajar esa bacteria, puede viajar y llegar a distintas partes y eso ya puede ser, ya puede ser una complicación, puede llegar a incluso a una sepsis, que en sí son bacterias en la sangre. Ahora, hay una diferencia de desinfección a esterilización, porque cuando se habla de desinfección, matamos microorganismos, pero hay algunos que se quedan, por lo que la definición de desinfección es que se intenta eliminar la mayor parte de microorganismos, la mayor parte. Pero si hablamos de esterilización, es un acto de destruir todas, absolutamente todas las formas de vida microbiana, ya sea con calor, con diversos métodos. Y esto se ve más cuando hablamos de los implementos de laboratorio y en una cirugía, porque cuando nosotros estamos en un proceso quirúrgico, no sé si han escuchado o han visto en algunas series, necesito que me esterilicen estos materiales para continuar. Porque ya en un proceso quirúrgico ya no es solo piel, ya ingresa órganos, ya ingresa más allá del epitelio, ingresa vasos sanguíneos, entre otras palabras. Así que necesitamos que no hayan bacterias. Si es que hay alguna bacteria de más o si es que la carga de bacterias no está contenida, puede llegar a infectar las demás superficies. Por ejemplo, puede llegar a una peritonitis, una endocarditis. Bueno, dependiendo de la cirugía. Así que esas son unas diferencias entre estos conceptos. Y uno tercero que es muy similar es la descontaminación. Y a esta la vamos a definir como la remoción de agentes biológicos. Nosotros vamos a remover esos agentes biológicos, ya sea en superficies, de soluciones, utilizando diversos mecanismos, ya sea calor, radiación, sustancias, etcétera. Pero nosotros tenemos que remover el agente. Ahora, si nosotros hablamos de estos tres términos, en
vamos a hablar del porcentaje de eficacia que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, la esterilización sería un 100% de eliminación de microorganismos. Así que aquí tenemos la esterilización, sería la primera línea, el 100%, lo más efectivo. Luego continúa la desinfección, que más o menos sería un 70% porque se elimina la mayoría de microorganismos que puedan producir enfermedad. Ya este quedaría en segundo lugar por un 70%. Y la descontaminación sería como un 50%, 50, 55 más o menos. ¿Por qué? Porque es también considerado descontaminación los artilugios de limpieza básico. Por ejemplo, si es que nosotros limpiamos una mesa, removemos así la basura, removemos así alimentos, etcétera, etcétera. Y estos alimentos, como ya estaban en contacto con varias superficies, tenían bacterias. Y si es que nosotros los limpiamos, podemos calcular más o menos que se elimina un 50% de las bacterias. Así que la descontaminación quedaría en tercer lugar. Pero todos tienen un mismo objetivo, que en sí es eliminar los microorganismos y los agentes biológicos. Ahora, como ya les había dicho, nosotros cuando tenemos una infección, ya sea por herida o ya sea por cualquier otra causa, que nos resbalamos, nos caímos, que hubo una aguja, hubo una astilla, eso implica que no solo las bacterias que están en nuestra piel van a aumentar, sino que se suman las bacterias de ese agente, por ejemplo, una aguja, como verán en la siguiente imagen. Esta es una aguja oxidada que aparte tiene sus propias bacterias. Aquí la aguja atravesó la piel, atravesó la dermis. La epidermis llega aquí. Ya, cuando llega aquí, aparte de las bacterias que ya vienen en la piel, son liberadas una mayor cantidad de bacterias. Por eso hay más células del sistema inmune que van a tratar de contener todas estas bacterias, pero a veces no es posible. Y cuando no es posible es cuando ya se genera una infección más grave, hay mayor dolor, hay mayor pus, entre otras cuestiones. En sí, esto es lo que va a producir la enfermedad. Y ahora, es un ejemplo que siempre se da, siempre se da. No tiene que ser una aguja contaminada, también puede ser una jeringuilla que, por ejemplo, no hayamos desinfectado bien la zona o que hayamos hecho una mala técnica, como por ejemplo, aquí una bacteria no puede atravesar, pero si hay muchas bacterias, muchas bacterias, esas son capaces de atravesar la piel. Y cuando ya atraviesan la piel, pueden producir la enfermedad. Esto puede ser una jeringuilla que nosotros podamos tener en cuenta de que esa jeringuilla nosotros por accidente se nos cayó y solo había una y la volvemos a recoger, o que nosotros manipulemos mucho con nuestros dedos sin guantes, manipulemos la aguja, o también pueden haber cuestiones en las cuales a punto de dar un pinchazo hayamos tenido la necesidad de estornudar y como nosotros tenemos un reflejo que ya es automático, se puede contaminar esa punta. Y cuando ya se contamina la punta, aparte de que atraviesa la piel, facilita las bacterias de nuestro cuerpo a entrar, porque aquí ya no es que hay una barrera, aquí ya pasó la barrera, ya puede llegar más fácil al torrente sanguíneo, donde puede ir a diversas partes de nuestro cuerpo. Por eso es necesario manejar muy bien varias normas de bioseguridad, tanto para el paciente como para nosotros. Y ahorita vamos a empezar con lo que son un poco las barreras, que en sí, como muestra la foto, van a ser como un pequeño escudo entre los agentes biológicos, ya sean virus, bacterias, entre otras cosas. Ya aquí tenemos nuestro escudo, que pueden ser varios materiales. Incluso, por así decirlo, un plástico puede ayudarnos en esto. Y el personal de salud. Aquí tenemos el personal de salud que va a utilizar este como escudo. Y vamos a hablar de los tipos de barreras que tenemos. Como actualmente
estamos viviendo la pandemia, ya todos estamos familiarizados con el uso de la mascarilla. El buen uso de la mascarilla es muy importante porque, como aquí vemos en esta imagen ampliada, protegemos tanto aérea, la vía aérea superior, y también protegemos la vía digestiva. Ya. ¿Por qué es muy importante esto? Porque el virus va a estar rondando por el ambiente, por las personas, y esto simplemente llega un virus, entra, entra por la nariz, entra por la boca, entra por donde quiera y produce la enfermedad. Se multiplica, llega a los pulmones y puede producir enfermedades graves. Eso es muy importante tener en cuenta, el buen uso de la mascarilla. El uso de la gorra en un laboratorio. Esto se aplica un poco más al personal femenino, aunque no siempre, porque a veces hay cuestiones en las que nosotros necesitamos utilizar un gorro, porque o se cae mucho el cabello, o por ejemplo, el personal tiene caspa, tiene así puntitos blancos, que esos también son contaminantes, pueden contaminar los instrumentos, pueden contaminar al paciente y producir la enfermedad. Ya. Y también hay ocasiones en las cuales el pelo es demasiado abultado e impide la vista, o por ejemplo, ciertas personas que quieren tener el pelo largo y a veces les pica en un ojo y pueden perjudicar en sí la práctica. Es muy importante tener en cuenta el uso de un gorro, al menos no en todas las situaciones, no en todas las situaciones, pero es lo más recomendable que tenemos que tener. Y esto, como ya sabemos, es una barrera. Ahora, en estos últimos tiempos, el uso de un visor ha sido implementado como método de seguridad. Pero si nosotros nos fijamos bien en este personaje, aparte del visor, tiene una mascarilla. Ya es así como la gente debería ir, porque el visor lo que nos protege es de partículas o agentes grandes o de ciertas situaciones. Por ejemplo, en una conversa entre amigos, ya alguien tiene que estornudar, se baja la mascarilla, estornuda y le caen gotas. No, no necesariamente tienen que ser gotas grandes, pueden ser gotas chiquitas, gotas enanas, y lo que hace este visor es, aparte de la mascarilla, darnos una barrera adicional en la cual esas gotas no puedan llegar más cerca de nosotros. Pero no es un reemplazo para usar la mascarilla. Se tiene que utilizar la mascarilla y aparte el visor. Como por ejemplo, hay pacientes con enfermedades respiratorias. Por ejemplo, está en el caso de la tuberculosis, que tienen una tos crónica, están están tose y tose, y aparte de toser, que aparte de eso ya tiene varias gotitas, varias gotículas, aparte tienen flema, aparte tienen esputo, aparte, eso no, ellos liberan, y no es que sea voluntario, es como que ya tienen flema y necesitan sacar, y hay ocasiones donde simplemente escupen ya sea en el suelo, escupen hacia el aire, y esto puede llegar a nosotros, por lo cual nosotros con el visor podemos evitar ciertos accidentes, incidentes, para que nosotros no tengamos la necesidad de sufrir esa enfermedad. Y algo muy importante, el uso de los guantes. El uso de los guantes, ya sean guantes de látex, guantes quirúrgicos, es simplemente una medida de protección directa. ¿Es una barrera? Claro que sí. Porque nosotros con nuestras manos manipulamos todo. Manipulamos nuestro teclado, manipulamos nuestro teléfono, manipulamos al paciente. Nosotros tenemos que tocar al paciente, tenemos que tocar los instrumentos que vamos a utilizar. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros al utilizar los guantes, aparte de protegernos a nosotros, nos vamos a proteger de los posibles patógenos. Como ya les había mencionado, cuando sacan la sangre, ahí también no solo el paciente, no solo el profesional de la salud puede infectar al paciente, sino que puede ser al revés. Por ejemplo, que haya una bacteria y nosotros estemos sin guantes y estemos expuestos a otra bacteria. Estamos muy expuestos
porque no es como que ya está en nuestras manos, si se va a quedar en nuestras manos, no me va a producir enfermedad, porque bueno, ese es de otro sitio. Nosotros nos topamos la cara, nosotros nos topamos el cabello, nosotros nos topamos varias partes del cuerpo y facilitamos el transporte de esos microorganismos. Por ejemplo, una bacteria que yo, digamos, toco, que fue en el brazo, pero luego me toco directamente la cara, la nariz, la boca, son capaces de producir enfermedades. Y esto más se observa en las comunidades, porque ellos como no tienen un adecuado lavado de manos, pasan mucho tiempo, por ejemplo, en la agricultura, en la tierra, ellos simplemente o solo se enjuagan o no se lavan directamente las manos. Y en ellos tienen muchos microorganismos. Por eso es que en las poblaciones más alejadas hay una mayor recurrencia de problemas gastrointestinales, así infecciones alimentarias, también diarreas, entre otros síntomas, por lo cual es muy importante tener en cuenta, aparte del uso de guantes, un buen aseo de manos. Y como ya estoy mencionando un poco de los riesgos que podemos tener, ya sea dentro de una comunidad o dentro de un espacio más, por así decirlo, limpio, pueden haber ocasiones que nosotros podemos adquirir enfermedades, en especial en laboratorio. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la vía aérea, nosotros al respirar inhalamos muchas sustancias, inhalamos así aerosoles que son como gotas microscópicas. El paciente estornuda, así, o no se cubre, esas gotículas pueden infectarnos. O simplemente cuando el paciente tose demasiado, estornuda, o en sí hay ciertos factores de climatización. Esto también puede ingresar a nuestra vía aérea y producir enfermedad. Y además de técnicas incorrectas, como por ejemplo que tenemos una muestra y la estamos agitando muy cerca de nuestro rostro, muy cerca de la cara, muy cerca de la boca. Estamos moviendo las muestras, estamos aspirando. Esas son como malas técnicas y eso es un riesgo muy importante, es un riesgo potencial. Y algunas enfermedades respiratorias que vamos a tener son la gripe, varicela, tuberculosis. Como ya conocemos la gripe, eso nos puede dar a nosotros simplemente por cambios de temperatura, pero es contagioso, es muy contagioso. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que en una clase llega un compañero llega con la mascarilla y le preguntan que qué tiene, que si es que se siente bien, mal, y dice, no, solo es un resfriado, pero ¿por qué utiliza la mascarilla? Para evitar contagiar a los demás. Él evita que los demás se contagien porque la gripe, como ya conocemos, es muy contagiosa. Es autolimitada, pero es contagiosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. O así no sea gripe, así sea tuberculosis, que ya hablamos así de una enfermedad bastante difícil de controlar por, por el simple hecho de ser una bacteria muy resistente y necesita antibióticos más agresivos. O por ejemplo, en la varicela, que como ya conocemos, esa ya, aparte de ser una enfermedad cutánea, también puede ser adquirida por la vía aérea. Es muy importante tener en cuenta que las vías más frecuentes de infección es la vía aérea y la vía digestiva. Y ahorita, hablando de la vía digestiva, hay ciertos accidentes de laboratorio que igual producen enfermedad. Por ejemplo, la ingestión accidental de muestras contaminadas. Y nosotros nos ponemos a pensar en qué ocasión nosotros necesitamos ingerir las muestras, o sea que puede ser accidental. Hay una, hay una herramienta llamada pipeta, la cual es para sacar el volumen de algún líquido. Pero hay una cuestión de que a veces las pipetas necesitan como una pequeña bomba en la parte de arriba y eso es lo que permite que nosotros calculemos el volumen. Pero hay personas, es que es como un sorbete la pipeta, que empiezan, se meten directamente a la boca y empiezan a absorber. Y en ese momento, o pudo hacerlo bien, aunque se está arriesgando porque está acercando mucho a la muestra con la vía digestiva, está arriesgándose a de que primero pueda ingerir un poco de esta muestra,
Por eso este método está muy mal, porque puede ingerir esta muestra. O en sí, ingestión de agua o alimentos contaminados. Ya sea que, un ejemplo, que en un laboratorio de nivel 2 esté almorzando dentro de la misma área. Ya, puede seguir comiendo tranquilamente, dice, bueno, aquí no hay bacterias, tal, pero como es un laboratorio y aparte de un nivel más avanzado, está como una carga de bacterias más grande. Así que es más probable de que tenga alguna probabilidad de que le infecte algún agente causal, un agente biológico. También salpicadura de líquidos, ya sea por agitamiento, ya sea, ya sea por, por mala manipulación de muestras. Se salpican, luego se frotan la nariz, llegan a la boca. También puede ser una vía de entrada. Y las enfermedades como más frecuentes que pueden haber en estos casos son la salmonelosis y la hepatitis A, que en sí tienen repercusiones digestivas. Pero no son las únicas, no son las únicas, porque también hay una vía parenteral, que esta imagen es lo que en sí va a englobar esta vía parenteral. Es de cuando estudias enfermería, pero es en línea como es actualmente. Ocurren accidentes, ocurren pinchazos, un pinchazo con una jeringuilla, con una aguja o cualquier objeto cortopunzante. En sí lo que va a hacer es, aparte de ponernos en riesgo a nosotros, porque al momento de hacer la práctica podemos ver, primero, que no está utilizando guantes. Ya, no tenemos una barrera. Ya, ¿qué más vemos aquí? El área, como quería pinchar el brazo y no su dedo, esta área nunca fue desinfectada. Nunca se puso alcohol ni siquiera en el área. Así que puede llegar a infectarse. Y aparte la manipulación, ya es una aguja, luego hasta puede incluso atravesar el dedo. Ya son como cuestiones de accidentes, de pinchazos, y esto es real. Se trata de, se trata de ciertas cuestiones que para algunas personas pueden dar risa, algunos se justifican porque pueden ser accidentes, pero esas cosas pasan. O incluso no solo por un error, sino que también hay centros de salud que no tienen insumos. Así que, por ejemplo, para administrar una medicina, utilizan una jeringuilla para la administración, ya sea intravenosa, intramuscular, sacan, pinchan, medican, sacan y solo le rellenan. Y eso está mal, porque no es que podamos utilizar la misma aguja, podemos contaminar al siguiente paciente, porque dado un caso de que el paciente tenga VIH, que es que es de lo que más se escucha en contaminación de aguja dentro de los centros de salud, que es de VIH, por compartir agujas. O sea, no solo se da ahí, también en donde se tatúan, esa aguja, pues ya que pasa por muchas personas, una persona que haya tenido VIH puede contaminar esa punta. Y como esa punta va a atravesar la piel, llega más fácil a la sangre. Y como hablamos de un virus muy agresivo, ya que es el VIH, este puede producir una enfermedad fatal, nos baja las defensas y nos hace muy susceptibles a más enfermedades. Así que hay que tener mucho cuidado. Y no solo se da por esos, sino que también pueden haber mordeduras o arañazos de animales o transfusiones sanguíneas, en las cuales también no tienen insumos y están con la misma aguja, y eso puede desencadenar una enfermedad. Ya. Y para terminar con esto, hablamos de la vía dérmica, que es la más infrecuente, pero tampoco está libre de enfermedades. Tampoco está libre de enfermedades. Así que cuando nosotros tenemos una infección por vía dérmica, en sí es por una mala técnica de los fluidos, de las muestras, en sí de cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos guantes puestos, todo bien, pero están manchados. ¿Y qué hago? Me olvido, pasa el resto del día y cojo el teléfono con los guantes. ¿Qué hago?
paso las bacterias que me salpiqué en los guantes, las paso al teléfono. Y como estoy en el teléfono, luego me saco los guantes, estoy con el teléfono, todo tal, 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 puede llegar a producir una enfermedad. O en sí el contacto con mesas, utensilios, teléfonos, y eso ya se considera ya como una contaminación involuntaria. El ejemplo más claro es cuando en los guantes, por ejemplo, hay un chorrito de sangre y no nos hemos percatado y utilizamos el teléfono o vamos a una mesa, asentamos, entre otras cuestiones. Y ahora, vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña recopilación de todo lo que dijimos para tratar de definir qué es la bioseguridad. Como verán en las imágenes, aquí tenemos una mascarilla, tenemos ya sea alcohol o gel, tenemos guantes, tenemos unos gogles, tenemos un termómetro y los zapatos. Ahora, nosotros vamos a definir un poco qué es la bioseguridad. Y yo encontré una definición bastante acertada, que es la siguiente, que es un conjunto de medidas que están destinadas a proteger al trabajador de la instalación, en este caso el personal de la salud, a la comunidad. La comunidad se refiere a los pacientes, al entorno, a las personas que están en nuestro entorno y también al medio ambiente, porque como les había mencionado al inicio de la ponencia, en el medio ambiente están un sinnúmero de bacterias, están un sinnúmero de virus, un sinnúmero de hongos y lo que nosotros queremos es protegernos de esos. Y, y en especial a las personas que están trabajando con esos agentes biológicos. Trabajando, o para que me entiendan, es como estar en contacto de los agentes biológicos. Y ahora, con lo que hemos aprendido un poco, ¿qué podemos ver en esta imagen? Vemos a un personal de la salud que está muy bien, está con su uniforme. En este caso, está, por así decirlo, ingresando a un centro de salud y aquí lo vamos a proceder a vestir. Aquí hay un overall para evitar que le caigan fluidos en los brazos porque aquí podemos observar que no tiene guantes y aparte la manga tiene manga corta. Ya, aquí esto nos va a brindar una barrera. Todo lo que vemos aquí son métodos de barrera. Así que los gogles aquí están. ¿Para qué? Para evitar de que ciertos fluidos lleguen a nuestros ojos, porque igualmente, de igual manera, la conjuntiva, las mucosas, en este caso los ojos, las glándulas lagrimales, pueden ingresar bacterias y virus por ahí y producir infecciones. La mascarilla, que como ya hemos hablado de ella, nos va a proteger tanto la vía aérea como la vía digestiva. El visor que nos ayuda a proteger ambas vías de igual manera, pero esto brinda una protección adicional para para ciertas situaciones en las cuales nosotros no podamos controlar, así un escupitajo, ya sea tos, ya sea estornudos, entre otras cuestiones. Los guantes, que es muy importante, y por último los zapatos. ¿Ya? En sí, todas estas son materiales de bioseguridad que un personal de salud en estos últimos tiempos ha querido mejorar e implementar, porque con la actual pandemia tenemos que estar bien protegidos para que no se pierda el personal de la salud, porque sin personal de la salud no se pueden atender a los pacientes. Pero es un riesgo que el personal de la salud debe tener en cuenta al momento de ingresar a un turno. Ya. Y esto tiene un principio muy esencial, todo lo en que engloba la bioseguridad. No me contagio y no contagio. Ese va a ser un principio muy importante. No me contagio y no contagio. Yo voy a intentar, yo voy a intentar ayudar a mi paciente y si mi paciente está mal o tiene alguna enfermedad, yo tengo que cuidarme a mí. Me cuido a mí, por eso no me contagio. Y si es que es al revés, si es que el personal de la salud
se encuentra, por ejemplo, trabajando varios días, tiene el mismo overall, el paciente debe evitar contagiar al paciente. Por eso es ese principio. No me contagio y no contagio. Y empezamos un poco con las técnicas de bioseguridad o en sí implementaciones en los laboratorios, que una cosa bastante importante es el lavado de manos, que todos conocemos el lavado de manos actualmente por la actual pandemia. Todos la conocemos, sabemos que tiene que durar aproximadamente 1 minuto, 40 segundos, sabemos que hay un montón de pasos, pero una triste realidad es de que casi nadie lo realiza. Muchos dirán, sí, yo me lavo las manos, yo llego de mi casa, me lavo las manos, salgo a comprar, llego, me lavo las manos, pero hay ocasiones en las cuales la gente o la gran mayoría no lo hace. No lo hace, simplemente un ejemplo básico, que la gente va al baño y no se lava las manos. ¿Por qué? Porque se lo olvidó, no tiene costumbre y eso es un peligro. Eso es un peligro porque, como ya les digo, en nuestras manos hay muchos agentes biológicos, porque nosotros usamos las manos para todo, para hacer nuestro trabajo, para hacer nuestros, por ejemplo, ensayos, para hacer diapositivas, para ver series en Netflix, para lo que sea utilizamos, para poner en el buscador, buscar cualquier cosa, siempre vamos a utilizar nuestras manos. Y estas tienen contacto con nuestro cuerpo, más superficies de nuestro cuerpo. Y es muy importante el lavado de manos. Ya sabemos que hay 12 pasos que tienen que ser, que tienen que ser bien hechos, porque si también hay un lavado de manos que no sea lo suficientemente bueno o un lavado de manos que sea deficiente, no va a servir de mucho. Va a eliminar, va a descontaminar, sí, porque va a eliminar ciertos restos de suciedad, va a eliminar agentes causales en un 50%. Pero si es que no se lava bien, este porcentaje puede reducirse. Así que eso tenemos que tener muy en cuenta, el lavado de manos en cualquier proceso. Y ahora vamos a pasar a otra área, que es el manejo de los desechos. Aquí bueno, aquí les puse una imagen para que puedan ver que en un medio, o sea, en un medio normal, en un medio, por ejemplo, en las ciudades, en el parque, donde sea, sí habrán visto todos estos tachos de colores. Tal vez no todos, pero sí la mayoría. Han visto uno verde, uno negro, uno gris, uno rojo. Y ahí es para clasificar nosotros la basura. Por ejemplo, materia orgánica que vaya solo aquí. Solo que haya vidrio, solo que haya plástico, ya. Que haya solo metal, ya. Que haya perdón, plástico, ya. ¿Y para qué nos sirve agrupar la basura? Porque cada una va a tener un método de eliminación muy diferente. No podemos poner, por ejemplo, material orgánico donde hay papel. Donde hay papel, ¿por qué? Porque simplemente, por ejemplo, una fruta que ya esté podrida, una fruta que tiene agua, esta agua va a mojar el papel, o sea, no va a servir de mucho el procesamiento de este papel en este ejemplo. O por ejemplo, en donde manejan plásticos no podemos poner un envase de vidrio. Aquí no podemos poner un envase de vidrio porque al momento de que están procesando ese plástico, ese vidrio, aparte de que puede romper la funda, puede dañar la máquina. O sea, eso es un pequeño ejemplo de lo que es el manejo de desechos. Y esto también pasa en los laboratorios. Nosotros tenemos que saber dónde desechar los materiales y cada material, porque los desechos también pueden convertirse en un agente biológico. Esos desechos sí pueden convertirse en un agente biológico. Ya. Y hagamos una comparación. Un ejemplo que todos conocemos es de que nosotros sacamos la basura, la ponemos donde debe ir, por ejemplo, el cartón ya afuera. Y lo que se pueda reciclar, esa sería una buena práctica. Ya todo bien, se puede ordenar, todo bien, todo fresco. Pero un ejemplo básico es de que nosotros tenemos una pila, ya nos sirve, y la botamos a la basura con todo mezclado. Aquí había material orgánico, había de todo. Aquí hay de todo, porque usualmente las personas
en nuestro medio no distinguen, o más bien dicho, no clasifican la basura, solo la ponen en la funda negra y al basurero. Ahora, ¿qué puede pasar? De que en este ejemplo la pila se oxida, la pila se oxida y puede perforar la funda. Como ya conocerán, la funda plástica no es que sea muy resistente. Esta va a perforar y va a liberar la basura. Y dentro de esa basura también pueden haber microbios, bacterias y estamos arriesgando a las personas. Y no solo puede ser una pila, puede ser una aguja, una jeringuilla o en sí un lápiz, un trozo de madera con punta. Todos esos objetos cortopunzantes pueden liberar esta funda de basura. Ahora, un ejemplo sería, si es que en vez de en esta funda negra no hay basura, pero hay muestras de sangre, hay agujas con muestras biológicas. ¿Qué puede pasar? Se está conteniendo con la funda. Ese es ese es el objetivo de la funda. Pero si se perfora, puede expandir, puede diseminar, puede llegar a producir enfermedad, puede llegar a ser muy contagioso. Y eso es lo que quiere evitar el manejo adecuado de los desechos, porque tenemos tipos de desechos en el laboratorio. Los más frecuentes se van a dividir en tres: desechos comunes, desechos infecciosos y desechos cortopunzantes. Cuando nosotros vamos a hablar de desechos comunes, referimos a que es material domiciliario, ya sea papel, unas botellas de plástico, en sí. Cualquier, como quien diría, material de oficina que no haya tenido contacto con nosotros directo o con agentes biológicos. Y se los pone en un área con una funda negra para distinguir en colores. Pero también hay materiales de esta misma índole que pueden estar biocontaminados. El material biocontaminado quiere decir que ha estado en contacto con nosotros, en contacto con el paciente, en contacto con los fluidos que tienen los pacientes. Y tiene que estar en una fundita roja. Ya, esta fundita roja ya es para el material biocontaminado. Y los más frecuentes, los instrumentos que nosotros utilizamos y que son los más frecuentes que están en contacto, son los guantes. Los guantes nosotros manejamos, si es que se nos salpica algo, no podemos botarlos en desechos comunes, debemos botarlos en desechos infecciosos en los casos de laboratorio, porque en los laboratorios, como ya saben, ahí van pacientes que tienen enfermedades o que quieren ver si es que tienen algún problema. Llegan paciente y es como que la carga de bacterias se expande, o sea, es mayor. También las jeringuillas, solo las jeringuillas, porque estas, como ya tuvieron contacto igual con la sangre, ya pueden convertirse en material infeccioso. O también sondas, también pueden haber toallas de papel que estén contaminadas. En sí, cualquier cosa que haya tenido contacto con muestras biológicas, agentes biológicos, paciente, tiene que ir sí o sí al tacho rojo, al tacho con funda roja. Pero no son los únicos, porque también hay desechos que son cortopunzantes. Ese es el ejemplo que yo les decía de, de que puede haber incluso un palito que pueda perforar la funda. A diferencia de los anteriores, esto no va a ser, los desechos cortopunzantes no se van a ir a una funda directamente. Tienen que pasar primero por el guardián. Esa estructura que podemos ver aquí, que es un envase de plástico, se conoce como guardián. Y como es de plástico, un plástico más resistente, es adecuado para las puntas, ya sean de las jeringuillas cuando toman una muestra de sangre, o también para los palillos, los bajalenguas, estos porque como es un palito muy sensible, se puede romper. Y cuando se rompe, tiene punta. Y eso puede perforar la funda. Y como obviamente el bajalenguas está en contacto directo con la persona que tiene la enfermedad, por ejemplo, que tenga una faringitis bacteriana, ese, esa paleta ya está contaminada y eso hay que poner en los desechos respectivos. Aquí, como dice, estructuras perforantes. Igual podrían ser, aparte de las agujas, estas pueden ser
palillos, entre otras cosas, cristales, porque los cristales se rompen, así los porta y cubre objetos pueden perforar una funda. Así que hay que tener en cuenta el manejo de los desechos. Y por último, vamos a hablar un poco de los niveles de laboratorio, que esto en sí es un poco más de teoría. Es teoría porque en sí nosotros vamos a utilizar los laboratorios de nivel 1, los laboratorios de nivel 2, que son los más frecuentes que hay en nuestra zona. Hay 4 niveles de laboratorios, según los equipamientos, según lo que manejen las personas, entre otros. Y vamos a comenzar hablando sobre la Biosafety Level, que en sí es BSL, que son las siglas de Biosafety Level. Hay 4 niveles. Empezamos nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, que es el más peligroso. Y como podemos ver en esta paleta de colores, aquí tenemos un bajo riesgo de microorganismos y en nivel 4 es un alto riesgo de microorganismos. O sea que el personal está trabajando con agentes biológicos y estos pueden ser o leves o muy graves. Pero para hablar de esta seguridad de laboratorio, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La seguridad de el trabajador, en este caso el personal de la salud, y la seguridad que tiene el paciente o la comunidad. Porque si es que hay un laboratorio con muchas bacterias y se sale de control, contamina a la comunidad. Y evidentemente contamina aún más al paciente porque, perdón, contamina aún más al personal porque él trabaja ahí, él trabaja constantemente ahí. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar acerca del nivel 1. El nivel 1 va a tener un riesgo individual y poblacional. Esto tiene que acordarse muy bien porque ya les dije, es un riesgo para el individuo, para el trabajador y para la población. Eso en cada uno de los niveles. En el nivel 1, el riesgo individual y poblacional es escaso o nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un laboratorio que maneja agentes causales, pero estos no producen daño. Ya, como ya les dije, son microorganismos que tienen pocas probabilidades de causar enfermedades en el ser humano o en los animales. Ahora, en el nivel 2. En el nivel 2 hay un riesgo individual moderado. No es bajo, es moderado. Pero para la población en general, para la población va a ser bajo. Ya. Y antes de, y antes de pasar, si nos damos cuenta, este laboratorio de nivel 1 va a ser como un laboratorio muy básico. Hasta incluso se les consideran un poco laboratorios de nivel 1 a los laboratorios que hay en los colegios, en las instituciones, donde nosotros no manipulamos así muestras, manipulamos más así soluciones, mezclas, ya conocen así prácticas de laboratorio simples, por así decirlo. Pero en el nivel 2 hay una peculiaridad que no hay aquí. Es donde, no sé si es que se podrá ver claramente, pero donde está señalando mi mouse, aquí hay una caja. Esa es una caja de bioseguridad. En esta podemos manipular a estos agentes biológicos. Los manipulamos, los vamos a poder controlar, por así decir. Y ahora, ¿qué quiere decir que el riesgo individual moderado y un riesgo poblacional bajo? La población está a salvo, muy bien, pero esto para el trabajador puede presentar un riesgo. Hay pocas probabilidades de que haya un riesgo grave, un riesgo complicado en el personal de la salud. Puede haber un riesgo, pero en el caso de que se siga exponiendo a esos agentes biológicos, puede llegar a tener una enfermedad en un laboratorio de nivel 2. Pero, pero nosotros tenemos medidas preventivas, tenemos medidas terapéuticas que van a poder controlar en sí la infección, el problema, la complicación de manera inmediata y no se va a propagar. Y por último, el nivel 3 y el nivel 4.
El nivel 3 presenta un riesgo individual elevado. Quiere decir que yo estoy altamente expuesto a esos agentes esos agentes biológicos. Y un riesgo poblacional bajo. O sea, ya no es nulo, es bajo. Es bajo. La población puede tener riesgo de que se pueda contaminar con esos agentes. Dice que son agentes que provocan enfermedades graves. Estos sí provocan enfermedades graves, pero no se propagan de un individuo a otro. No se van a propagar. Quiere decir que están medianamente controladas. Medianamente. Y otro alivio que se tiene es que al menos en el nivel 3 también existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Ya, esa es una parte buena. Y por último, el nivel 4, que ya son laboratorios de investigación, son laboratorios, complejísimos. Sí, pueden hacer la comparación de las fotos, donde en sí las medidas de bioseguridad son estrictas, son muy estrictas aquí. Tienen varios guantes, tienen overoles, tienen trajes de protección, tienen varios visores. En sí, son de los laboratorios de investigación más complejos, donde ahí sí hay varios agentes biológicos y se considera de que el riesgo, tanto individual como de la población, es muy elevado. El riesgo va a ser muy elevado. Estos producen enfermedades graves y se transmiten fácilmente de individuo a individuo. Esa es la principal diferencia entre nivel 4 y nivel 3, hablando de los niveles de laboratorio. Y normalmente no existen medidas preventivas ni terapéuticas eficaces. O sea, puede que haya, pero no son tan eficaces. Al menos las de preventivas, al utilizar los trajes de bioseguridad, se intenta que sean medidas preventivas más eficaces, pero hablando de la terapéutica, pueden haber bacterias multiresistentes, por ejemplo, SARM, tuberculosis, entre otras. Y eso es lo que se debe tener en cuenta en esos laboratorios nivel 4. Ahora, cada uno de estos laboratorios, esa es una pequeña tablita de que los laboratorios tienen equipo de sanidad, tienen aislamiento, tienen, o sea, áreas selladas. En sí, van a tener cada uno de distintos niveles. Por ejemplo, en el nivel 1 no van a requerir tantos cuidados. Como no hay peligro ni para el trabajador ni para la población, no necesita tantos cuidados. Por ejemplo, aislamiento, no. Laboratorio sellado, no. Flujo de aire, no. Bueno, pasamos al siguiente. El nivel 2 va a tener ciertos cuidados opcionales porque, como ya les dije, no hay mucho riesgo, no hay mucho riesgo, pero si es que se sigue exponiendo más y más y más, puede que haya una enfermedad. Por lo que en opcionales, los más importantes que señalen el cuadrito son el flujo de aire hacia el interior, ya puede ser opcional, una ventilación adecuada y una autoclave en el mismo laboratorio. Eso en el nivel 2. En el nivel 3, ahí sí ya son más estrictos. Por ejemplo, aquí va a necesitar todos los equipos que señalan en esta lista, a excepción de algo que puede ser opcional, como una aire de salida EPA o un transfer equipado con una regadera o ducha. Ya, estos pueden ser sí o no, pueden ser opcionales. Pero en el nivel 4 es donde ya les digo, requiere más bioseguridad, requiere más equipamiento, requiere un manejo adecuado y preciso de los desechos, que tienen que tener ventilaciones adecuadas, duchas, autoclaves, en sí, un sinnúmero de cosas para evitar de que se contagien o que contaminen a los demás. Y el pequeño resumen de los niveles de bioseguridad. Por ejemplo, aquí era donde les decía que el grupo 1 de nivel de bioseguridad van a ser como laboratorios de enseñanza, laboratorios que incluso pueden ser de los colegios, de las instituciones, pueden ser catalogados como laboratorios de nivel 1 y la única práctica que se realiza ahí son prácticas de laboratorio simples. Así es, buenas prácticas de laboratorio, BPL. Y protección primaria, ¿qué necesita?
Ninguna, como vimos en el cuadro anterior. Cuando hablamos de un nivel 2, ya son laboratorios de instituciones de salud pública, no solo pública, sino que también privada. ¿Qué son laboratorios ya para nosotros queremos saber alguna muestra, todo? En sí, varias cosas. Y aparte de las buenas prácticas de laboratorio, se utiliza el uso adicional de EPP. ¿Qué es eso? Equipo de protección personal. Obviamente, tienen que estar protegidos, porque aunque tengan un riesgo mínimo, puede haber una enfermedad. Y el uso de GSB. ¿Qué quiere decir GSB? Que es un gabinete de bioseguridad. No sé si recuerdan en las imágenes anteriores, cuando les dije el uno y el 2 que hay una cámara de bioseguridad. Esa, esa cámara es el mecanismo de protección por el cual los personales de la salud tienen que, en sí, tienen que manipular al agente biológico. Ahí lo manipulan, ahí hacen los resultados, entre otras cuestiones. El nivel 3, que ya son laboratorios de investigación o de diagnóstico clínico, ya son más avanzados, como ya podrán ver, y en el laboratorio de nivel 4 son especializados. Ahora, aquí en Ecuador, laboratorios nivel 4 no tenemos. Laboratorios especializados no. Estos son laboratorios que son de países del primer mundo. Laboratorios nivel 3 se observa muy poco laboratorios de investigación, porque aquí en Ecuador más investigaciones no se realizan adecuadamente. No hay suficientes equipos para convertir un laboratorio en un laboratorio de nivel 3. Los laboratorios de nivel 2 son los laboratorios clínicos donde pueden acceder fácilmente para alguna muestra, algún resultado, entre otras cuestiones. Y el laboratorio 1, que es el básico, que incluso incluye los laboratorios que están en los colegios. Estos dos van a ser los principales que nosotros vamos a abarcar. Así que solo por conocimiento y por la guía se les mencionan los demás niveles de laboratorio. Porque la verdad, un laboratorio nivel 3 y nivel 4 es muy dudoso aquí en Ecuador. Entrar o hacerse una prueba ahí. Pero con la información ya podemos prevenir ciertas cuestiones. Y dentro de la parte teórica, eso ha sido todo. ¿Alguna pregunta que alguien tenga? Si es que alguien tiene, puede activar el micrófono o escribir en el chat. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En el caso de que algún objeto esté contaminado con algún tipo de hongo, ¿cuál es la forma más adecuada de poder descontaminar em, este elemento? Por ejemplo, como dijiste que son más difíciles de descontaminarlos porque tienen una barrera más fuerte que no resiste, por ejemplo, en el caso del alcohol. Ya. Bueno, cuando nosotros hablamos de hongos, es una estructura más, más resistente. Si nosotros aplicamos alcohol, no se van a destruir fácilmente. Necesitamos fungicidas, necesitamos, ¿cómo se llaman estos? Necesitamos, aparte de tratamiento antifúngico, que pueden ser geles, lociones, también hay desinfectantes que tienen este elemento, antifúngicos, antihongos. Así que, no sé si es que conocen el lavador 100. El lavador 100, un ejemplo, por ejemplo, el sarro que a veces hay en las duchas, le pones alcohol, le pones agua, no se quita porque puede que sea un hongo. Pero si nosotros le ponemos lavador 100 que tiene como que propiedades antifúngicas, este sarro puede salir más fácil y ahí puede matar al hongo y en sí desinfectar. Pero, por ejemplo, la pregunta creo que es en base cuando tomamos una muestra de hongos. Cuando se toma estas muestras, se utiliza como una gilet, más o menos una gilet, y esa gilet tiene el polvito del hongo. Ya tiene ese polvito y lo ingresa a la caja Petri donde tiene que ser estudiado y esa gilet no puede reutilizarse, esa tiene que eliminarse. Aparte de que es cortopunzante, ya está infectada.
No sé si es que respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Ya. ¿Alguien si es que tiene alguna otra pregunta? Porque vamos después a pasar a la parte práctica. Bueno, ¿no hay preguntas? Bueno, supongo que todo debió haber estado claro. Así que, bueno, si es que alguien quiere hacer una pregunta, puede poner en el chat o prender el micrófono, porque vamos a pasar un poco a la parte práctica. Ya. Tomemos un pequeño descanso hasta mientras voy a preparar los materiales y la cámara para la práctica que vamos a hacer. Y yo ya voy a prender el micro y la cámara cuando ya estemos listos para realizar la práctica. Bueno, en vista de que no hay preguntas, voy a volver a compartir la pantalla y vamos a empezar con la parte práctica. Veamos si las personas que pudieron conseguir los materiales, o bueno, son materiales que pueden ser conseguidos en la casa fácilmente. Y últimamente también estamos familiarizados con todo lo que vamos a ver hoy día. Ya. Ahora viene la parte práctica y vamos a empezar sobre el uso de la mascarilla. Todos sabemos cómo debemos ponerlos la mascarilla, pero nosotros salimos a la calle y vemos a una persona que está utilizando la mascarilla o ni siquiera se la pone, la tiene en la mano pero no se la pone, o para estar fumando se la pone en el cuello, o en sí solo se tapa la boca. La manera correcta para ponernos una mascarilla, tenemos que lavarnos las manos. El lavado de manos es muy importante, ya. Y tenemos que, en el caso de una mascarilla, así sea quirúrgica o así sea una mascarilla N95, siempre tenemos que cogerla de los cordeles. ¿Por qué? Porque en sí, la parte externa, la parte que va a estar en contacto con, en este caso, el virus, va a ser toda la parte celeste. No sé si es que se puede ver que este es el lado celeste y este es el lado blanco. Ahora, el saber utilizar estos dos lados es muy importante, porque en clase yo les había dicho
Yo les había dicho el ejemplo de que venía un estudiante que se puso la mascarilla, que se le puso la mascarilla, pero con la parte blanca afuera. Ahorita estoy puesto la mascarilla con la parte blanca hacia afuera. ¿Y qué quiero hacer con esto? Yo estoy enfermo y no quiero contagiar a nadie. Así que, por ejemplo, yo estornudo así, o tengo tos, voy a, en lo más mínimo, a contagiar a los demás. Pero como nosotros estamos sanos y no queremos contagiarnos, tenemos que utilizar de buena manera la mascarilla. Así que tiene que ser el lado azul para afuera, tenemos que manipularla de los cordeles y tenemos que ponernos. Ahora, hay situaciones en las cuales las mascarillas son muy grandes y nos quedan muchos espacios a los lados. Nos quedan, por ejemplo, un espacio muy abierto y muy abierto. Esto nosotros tenemos que ajustarla de las esquinas para que no quede tan abierto. Tenemos que ajustarlo. Ahora, una vez puesto ya la mascarilla, tenemos que evitar tocarla. No vamos a estar todo el día así como que qué calor, qué sudor, me topo para limpiarme el sudor, cualquier cosa. No tenemos que topar la mascarilla porque la vamos a estar, aparte de contaminando, contaminamos nuestras manos y como ya saben, manipulamos cualquier cosa con nuestras manos. Tenemos teléfonos, tenemos el escritorio, tenemos cualquier cosa, la contaminamos. Ya. Y para retirarse la mascarilla, cuando ya llegamos a la casa de cualquier situación, cogemos siempre de los lados y nos retiramos la mascarilla. La ponemos en un lugar adecuado, un lugar fresco, un lugar donde se supone que deben estar las mascarillas para que no hagan daño y después lavarnos las manos. Es lo que se debe hacer y también hay una imagen de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, ya nosotros vemos en la calle que hay personas que tienen las mascarillas muy degradadas, ya incluso que la parte azul ya se ve amarilla, ya se ve muy alterada. Ya. Eso no tenemos que hacer, tenemos que cambiar periódicamente de mascarilla. Ahora, esto es lo más común que verán en las calles últimamente. Que me tapo la boca, pero la nariz sí, es que no puedo respirar. Ahora, ¿qué hago? Estoy inhalando partículas que pueden tener el virus. Incluso cuando yo estoy con una persona a persona, puede estar inhalando el virus. Ahora, hay mascarillas que, como ya les había mencionado, son muy grandes. Por ejemplo, una mascarilla ya para adulto no puede dársela a un niño porque es demasiado grande. Por eso hay que tener una mascarilla de acuerdo al tamaño. Por ejemplo, aquí dice, no uses mascarillas ajustadas. Ahora, no toques la parte frontal de la mascarilla. No hay que tocarla por evidentes razones. Nos contaminamos, con las manos tenemos todo, etcétera, etcétera. Esto ya lo sabemos. Ahora, cuando nosotros queremos hablar, es muy complicado porque es verdad que a veces en las llamadas, cuando estamos hablando con un amigo o simplemente queremos alzar la voz, no nos van a escuchar muy bien. Eso sí es un hecho, pero tenemos que alzar la voz. No podemos solo así, por ejemplo, me cojo adelante la mascarilla, me la quito, hablo y así se me escucha mejor. No, porque se supone que estamos queriendo protegernos, al menos cuando estamos en la calle. Y así es lo que deberíamos hacer, mantener la mascarilla en su lugar. Por ejemplo, no compartir las mascarillas. No compartir las mascarillas porque porque como todos saben, no conocemos dónde ha estado la otra persona, si es que puede estar infectada, o generalmente una cuestión de higiene personal de sus propios elementos, usar una mascarilla individual y no dejar al alcance. Por ejemplo, si es que una mascarilla está sucia, tenemos que eliminarla. Tenemos que eliminarla y después adquirir otra mascarilla. No podemos seguir utilizando la sucia y no. Aunque también hay un periodo de duración de vida de la mascarilla que me pareció muy interesante, porque este banner que están viendo ahorita fue creado al inicio de la pandemia.
donde no habían tantos estudios. Y aquí hay un punto que dice, no reutilices la mascarilla. Ya, este también es un punto a debatir porque hay ciertos estudios que afirman que sí se puede reutilizar una mascarilla, sí se puede reutilizar y es lo que la mayoría de gente estamos haciendo porque gastar una mascarilla diaria para salir, aparte de que es un problema ya económico, no se puede cambiar así de fácil de mascarilla, porque eso ya requiere más recursos. Ahora, también, también se ha hablado de que como es una mascarilla, en este caso, digamos, una N95, ya sea con o sin filtro, esa me la quedo unos, digamos, unos mes y medio, 2 meses. Ay, es que es como es N95, no va a pasar nada. No, también se degradan esas mascarillas. Así que este tema me pareció muy interesante y encontré un video de más o menos de 2 minutos de que cuánto tiempo debe durar el usar una mascarilla. Así que voy a poner el video, es muy cortito. Y por favor, si es que me pueden confirmar si es que se va a escuchar, porque es con audio. Vamos a desarrollar otro de los puntos que más confusión nos crean. ¿Cuándo he de tirar mi mascarilla? ¿Cuánto tiempo puedo estar Si usándola se antes escucha, de me tirarla? puede confirmar alguien. Sí se escucha que. Ya, listo. Muchas gracias. Hemos dicho que 8 horas, y esto es lo que dice el libro. Pero estamos en una situación especial en la que hay desabastecimiento de mascarillas, además de ser un objeto que a la larga resulta económicamente caro, con lo que desafortunadamente no podemos ser tan exquisitos. Así que vamos a verlo todo de forma inteligente. No es lo mismo ponerte la mascarilla para trabajar 8 horas en la UCI que para salir a pasear 15 minutos tú solo por la sierra. Así que vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Todo dependerá de dónde la uses, el tiempo que la uses y de cómo la cuides. Veámoslo. Utilidad del filtro. En estudios recientes que he encontrado, vemos que, por ejemplo, la N95, tras 11 días, casi medio mes de intenso uso, practicando deportes como ciclismo, salir a correr, etc., el filtro no se ha roto de respirar y el bloqueo de partículas solo disminuye su rendimiento de un 99 a un 98%. Puede deteriorarse más la banda metálica que se deforma para acoplarse a la nariz, pero en lo que se refiere al filtro sigue manteniendo su alta eficacia de filtración. Y lo mismo para estudios a 30 días. Es decir, esto que escuchamos de que me la pongo 15 minutos y la tengo que tirar porque ya no vale, ya vemos que no. Si la cuidas, el filtro puede funcionar perfectamente hasta un mes. Y si además la proteges al ponértela con una quirúrgica por fuera, seguramente mucho más. Si está deteriorada, obviamente has de desecharla. Las quirúrgicas es normal que duren mucho menos, porque el material que protege al filtro y la mascarilla en general es de menor consistencia. Entonces ha quedado claro que el filtro de mi mascarilla dura varios días. Me la pongo hoy y me la puedo poner mañana. Pero, ¿y si está contaminada? Buena cuestión. Lo primero será preguntarnos, ¿cómo puedo saber si mi mascarilla está contaminada para poder reutilizarla? Es complicado de responder. Según este estudio, tiene relación directa con la distancia que nosotros mantenemos con la gente de nuestro alrededor. Si estamos solos andando por la montaña, lo más probable es que no esté contaminada. En esta gráfica vemos que si nos cruzamos con gente y mantenemos bastante distancia, a un equivalente más o menos de 2 metros, observamos que aquí el número de partículas contaminantes de virus es muy bajo. A menor distancia, equivalente más o menos de 1 metro, la concentración de virus aumenta. Así que la contaminación de nuestra mascarilla depende de la distancia que mantengamos con la gente de nuestro alrededor. Si estoy en ambientes muy concurridos, con mucha gente y están todos muy cerca de mí, casi con toda seguridad está contaminada. Conclusión. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros para protegerte a ti y para proteger a tu Listo. mascarilla. Como pudieron ver en este video, se habla del uso y de la vida útil que tiene una mascarilla, porque todos hemos de tener así algún familiar que diga que
sí, yo no me cambio de mascarilla cada tiempo o solo utilizo mascarilla de tela, pero solo le lavo, nada más. O sea, sí está bien utilizar eso, pero tenemos que tener en cuenta de que todo tiene una vida útil. Todo se puede acabar. E incluso cuando, no sé si es que ustedes también salen a hacer así una compra o lo que sea, hay personas que tienen las mascarillas incluso rotas o guardadas o ya amarillas. Así que tenemos que tener en cuenta de que sí se pueden reutilizar, pero nosotros también tenemos que cuidarlo, porque igual, gastar muchas mascarillas, por ejemplo, muchas N95, aparte de que no es tan accesible para todos los grupos y poblaciones que tenemos aquí en el Ecuador, resulta un gasto más. Así que si nosotros la cuidamos y aparte respetamos las medidas de bioseguridad que conocemos, como la lavado de manos y el distanciamiento social, nos puede durar, como dice en el video, un mes o más. Así que eso en cuanto a cómo ponerse una mascarilla y cuánto dura. Ahora, Vamos a desarrollar. aquí hay una cuestión que quiero recalcar. El visor. El visor, como ya mencioné, es una herramienta que nos va a proteger acerca de varias sustancias, ya sean sprays, aerosoles y una, por así decirlo, una ventaja de utilizar un visor es de que no nos va a restringir la vía aérea. O sea, como todos dicen que la mascarilla le ahoga, utilizo un visor, respiro normalmente y no pasa nada. Pero aquí hay una cuestión en la primera imagen. No sé si es que pueden observar todos que en la primera imagen está utilizando un visor y aquí unos gogles. Las medidas de bioseguridad virtualmente estarían bien, virtualmente digo, porque evita que agentes causales le lleguen aquí, pero algo anda mal. ¿Qué pasa? Que no tienen una mascarilla, no tienen una mascarilla, a diferencia de que en esta imagen, aparte del visor, tiene una mascarilla. Así que, si yo me pongo el visor y también comienzo a hablar, hay otro problema que nadie dice, que habla y habla y habla y se puede empañar. Se empaña aún más fácilmente si yo estoy hablando sin mascarilla. Así que, para ponerse un visor es recomendable usar la mascarilla como ya la conocemos, utilizarla adecuadamente y aparte el visor. De restringirnos la vía aérea, no nos va a restringir, porque nosotros así podemos respirar y podemos hablar y no se está empañando. Por ejemplo, se está empañando mucho menos. Ya, eso. Y la importancia de esto es, como ya les dije, hay personas y pacientes en las cuales van a estar con la enfermedad, ya sea COVID o simplemente una gripe. Pero ¿qué van a hacer ellos? Tienen reflejos. Ellos van a toser, ellos van a estornudar, ellos tienen flema, necesitan esputo. Así que en un laboratorio que ya esté manejando pacientes con esas características, es preferible utilizar el visor, porque puede pasar un accidente así. No tuve que, no tuve que alejarme, no tuve que tener tanto riesgo, porque ahorita lo que hice fue salpicar, en este caso salpicar alcohol, sobre la superficie. Me protege, pero no es una medida que se puede utilizar sola. Así que es muy importante el visor en ciertos pacientes. El visor también es desechable. No puede ser un visor único. Este también tiene una vida útil, pero este también puede que sí y puede que no, porque en el visor lo vamos a utilizar más en las áreas de salud. El visor se mancha con alguna sustancia o alguien le estornudó, podemos desinfectar igual con alcohol. Así, bueno, tengo ya un alcohol ahorita. Podemos desinfectar y tranquilamente podemos reutilizar.
pero esto se tiene que limitar a a un mínimo de 2 o 3 ocasiones, que decía según una guía. Puede ser limitado a esas ocasiones. Y como ya conocen, el visor es de plástico, tranquilamente podemos adquirir otro. Pero por eso, ya saben que es un costo, ya saben que cuesta tanto y que si es que cambiamos de visor va a ser un daño a la larga, así que tenemos que cuidarnos. Ya, eso en cuanto al visor. Ahora, en la práctica de lavado de manos, ya conocemos nosotros los pasos de lavado de manos, pero ahorita voy a hacer una actividad con ustedes, porque ahorita no puedo realizar el lavado de manos porque no tengo así jabón líquido, tampoco tengo la toalla de papel de momento, pero conociendo estos pasos, hay un paso que no está de por más decir. Les voy a indicar otro video igual de 1 minuto y hay una parte en la cual nosotros podemos decir si es que lo hizo bien o lo hizo mal. Así que, bueno, aunque no hayan participaciones, yo voy a nombrar a alguien de los que estén aquí y voy a preguntarle si es que lo hizo bien, si es que lo hizo mal. Y si es que falla, no falla o si acierta, ahí yo también les voy a dar la explicación. Ya. Requerimientos básicos: agua, solución antiséptica, toalla de papel. Humedecer primero las manos. Aplicar una cantidad suficiente de jabón antimicrobiano. Frótese la palma de las manos. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y luego el lado contrario. Frótese la palma de las manos entrelazando los dedos entre sí. Frótese el dorso de los dedos con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese el dedo pulgar de una mano con movimientos de rotación y viceversa. Frótese la yema de los dedos contra la palma de la mano opuesta con movimientos de rotación y luego el lado contrario. Enjuáguese las manos con suficiente agua para no dejar residuos de jabón y evitar dermatitis. Séquese las manos con una toalla de papel. Ya, ese fue el video. Así que voy a nombrar a alguien si es que ya conoce ya la técnica de lavado de manos, si es que puede decirnos si es que estuvo bien, si es que estuvo mal, para decir algo, como por ejemplo, qué sé yo, Aleya Granizo, que está bueno primerita. ¿Sí me escuchas, Ya, Aleya? sí, sí te escucho, Kevin. Ya, quiero así Bueno, tu opinión, si es que estuvo bien, mal, faltó algo o algo que te pudiste percatar. en general sí estuvo bien, sin embargo me parece que nosotros, o sea, no solo nos lavamos las manos, sino también como que 4 dedos un poquito más arriba de la mano, o sea, ya en el antebrazo. Eso también me parece que le faltó. Y otra cosa con el secado, porque cuando nosotros teníamos laboratorio, a nosotros nos decía que era un lado para una mano y el otro lado para la otra. Y aquí ella prácticamente mezcló en el secado de las manos la toalla que utilizó. Eso principalmente es lo que yo me fijé. Muy bien, muy bien. Esto es muy importante recalcar y tiene mucho que ver con lo que dijo Aleya, la parte final del secado, porque nosotros les voy a mostrar un frame del video que aquí es un grifo donde se supone que en la mayoría de laboratorios aquí debe estar como el manubrio para poder abrir el agua, ¿no es cierto? Tiene que estar un manubrio. Ahora, en la parte final, en la parte final solo se secó las manos. Ese es otro punto. Y ahora un último punto es de que se cerró el agua. El agua se cerró. Durante todo el proceso estuvo la llave cerrada. Estuvo la llave cerrada, estuvo la llave cerrada. Es que este es un punto que yo quiero recalcar porque en la mayoría de laboratorios hay un grifo aquí. Y si es que nosotros hacemos ya, nos enjuagamos, tenemos el jabón y cerramos la llave, no sirvió de nada el lavado de manos porque nos estamos contaminando.
el agua tiene que permanecer abierta en ciertos casos, en la mayoría. Después de hacer las técnicas adecuadas de lavado de manos, todo lo que compete al lavado de manos, todo bien. Con la toalla, secarnos adecuadamente y con la misma toalla que nosotros tenemos, cerramos el grifo para nosotros no contaminarnos con la llave. En este video, yo le puse porque puede que haya ciertos grifos que puedan, como por ejemplo, cuando van a un centro comercial y dice póngase alcohol y tienen que pisar como un pedal y sale el alcohol. Puede que así sea aquí, pero en Ecuador y en la mayoría de laboratorios hay que tener en cuenta eso, que no tenemos que cerrar el grifo con las manos, ni con jabón, ni cuando está enjuagada, sino con la toallita de papel que dice al final. Y una última cosa que le faltó es que solo se Toalla de papel. secó las manos, pero eso también tiene que ir a los desechos. Tiene que ir al compartimiento de desechos. Ya. Requerimientos. Ahora, esa es una práctica que en sí en los materiales no estaba incluida, pero es importante recalcar esto, que nosotros tenemos que utilizar los guantes, de laboratorio, porque nosotros manipulamos muchas cosas. Por ejemplo, yo ahorita he manipulado un visor, he manipulado una mascarilla de buena y de mala manera para explicar. También he manipulado esta cosa. En sí, he manipulado barreras. También he manipulado alcohol y en sí otras cuestiones con mis manos. O sea, virtualmente mis manos estarían muy contaminadas si es que los objetos hubiesen sido usados mucho tiempo. Así que los guantes son importantes para prevenir esto. Para quitarse un guante, nosotros, al menos en las prácticas de laboratorio en los primeros semestres, nos quitábamos uno, nos quitábamos otro con la mano limpia. O sea, nos sacamos y con la mano limpia cogemos el otro guante y nos sacábamos. Eso está mal. Lo que deberíamos hacer es que, como ven en la segunda y tercera imagen, nosotros tenemos que levantar el guante. Lo levantamos y lo retiramos. Ahora, ¿qué hacemos con la otra mano? Tengo una mano con un guante y tengo la otra mano sin el guante. Nos vamos a la imagen de aquí abajo y lo que tenemos que hacer, en esta mano hay un guante virtualmente. Tenemos que ir desde abajo lo alzamos porque se supone que como este está protegido debajo del guante, lo tenemos que levantar, lo retiramos sin comprometer a la mano limpia. Igual la vamos a tirar a los desechos y por si acaso nos lavamos las manos. Ahora, como última práctica, antes de despedir, el uso de las fundas que yo pedía de colores. Bueno, aquí tengo dos fundas de diferentes colores. Así en dos tarimitas para asimilar que este es un basurero. Como ya saben, el negro es para desechos comunes y el blanco vamos a asimilar de que sea para desechos infecciosos. Y ahorita vamos a sacar la jeringa. También, muy importante, en los productos e insumos, también tenemos que manipular adecuadamente. No podemos rasgar por donde se nos da la gana, porque también estos objetos están estériles. Están estériles, por eso es como que tienen una burbujita. Tenemos que tener en cuenta de que haya aire. Si es que hay aire, significa que no ha sido abierta, no está manipulada. Y si es que, por ejemplo, la presionamos mucho y parece que no tiene aire, puede que esté contaminada ya con el ambiente. Ya. En los insumos va a tener siempre una pestañita abierta. No sé si es que se podrá ver aquí, pero tiene una pestañita abierta. Ya. Esa pestañita es para que no tengamos que manipular en sí el objeto directamente, porque nosotros lo que hacemos es abrir la pestaña
fácilmente, yo no he tocado de momento la jeringa. Yo no la he tocado. Voy a bajar la cámara. No sé si se aprecia bien. Aquí. Yo no he tocado en ningún momento la jeringa. Tranquilamente me puedo poner los guantes, me preparo y ya puedo manipular el objeto. Ahora, esto es un desecho. ¿Dónde tendría que ir? Como no ha estado en contacto con los agentes biológicos, puede ser incluso considerado como un desecho común. Así que iría en esta papelera negra. Aquí iría. Ahora, como ya sabemos, tenemos que revisar si es que está móvil. Retiramos. Si tiene huecos, ya sabemos, es un objeto cortopunzante. No podemos. Ya. Hacemos la práctica, nos la manipulamos, tal, tal, tal. Y después, ¿qué hacemos? Hacer esta técnica de coger este capuchón y volverlo a poner está muy cuestionada. Porque aquí es donde ocurren los verdaderos accidentes. Puede hacerle así o puede picar en la piel, puede picar la mano, puede picar cualquier otro lado, si es que no se tiene cuidado. Y como ya esta aguja está utilizada, lo más adecuado sería de que le pongan en el escritorio o la superficie donde estaba y con la aguja le casen, o sea, le inserten y ya no hay riesgo de que haya un mal pinchazo y solo tienen que presionar y darle la vuelta. Y así es como se debería eliminar. Ahora, aquí hay una cuestión. Ya hemos utilizado esta, ya la aguja ya no sirve, la tenemos aquí. Tenemos la jeringuilla. La jeringuilla tenía sangre, tenía líquido, ya estuvo en contacto con agentes biológicos. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es ubicarla en infecciosos, que hemos dicho que va a ser la funda blanca. Ya. Ahí es donde tenemos que poner. Ahora, también hay la gorrita, que nosotros la podemos manipular, nos la ponemos. Y esa gorra, como ya les dije, es que hay personas que pueden que tengan caspa, que se les caiga el cabello, que puedan en sí tener un compromiso, el cabello o lo que hay ahí, la grasa y los materiales que nosotros utilicemos. Pueden contaminar, así que es importante utilizar el gorro. No es así como cuestión de estética, sino que es una prevención. Ya. Eso en cuanto al gorro. Y otra vez, el gorro está en contacto con nosotros, pero como no está en contacto con agentes biológicos que sean capaces de manifestar una enfermedad, el gorro puede ir en desechos comunes, pero después de una jornada larga, que haya habido un turno o algo por el estilo, que haya tenido compromiso de esto, ya está sudado, ya puede estar incluso manchado. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a infecciosos, porque no ha estado en contacto con pacientes, pero ha estado en contacto conmigo. Y así está en contacto conmigo, se considera que ya es un desecho infeccioso. Así que lo tenemos que desechar en esa parte. Y ya por último, nosotros vamos a desechar algo cortopunzante, que no sé si recuerdan que que aquí sobró la aguja. Esto en sí se realiza con el guardián que nosotros le conocemos, que es de color rojo, que es especializado para las puntas. Pero en este caso vamos a utilizar algo que se asemeje al guardián. En este caso puede ser una botella de plástico o puede ser una lata, porque, ojo, en la lata no se puede penetrar, así que tranquilamente va ahí los objetos cortopunzantes. No podemos poner las puntas, no podemos poner las puntas en cualquier funda porque esto es una punta, hace un mínimo de presión y ¿qué hace? Se rompió la funda.
Y es lo que queremos evitar. Por eso existe el guardián. En este caso puede ser una botella o un bote de metal, donde tiene que ser administrado. En este caso también las mascarillas. Las mascarillas están en contacto con nosotros, no son objetos comunes. Tienen que ser desechadas en infecciosos. En este caso, en el blanquito. Tiene que ser administrada ahí, la mascarilla tiene que estar ahí. Y eso sería todo en cuanto a la práctica de bioseguridad. Si es que quedó todo claro, si es que hay alguna pregunta. Eso sería todo dentro de la práctica de bioseguridad. Los que hayan conseguido los materiales pudieron ver o tratar de imitar lo que estaba haciendo y mantener así como esta pequeña actividad que está hecha. Así que si es que alguien tiene alguna pregunta, puede dejarlo. Si es que te quedó todo claro, por mí ya estaría terminada la ponencia del día de hoy. Creo que todo estuvo claro, Kevin. Muchísimas gracias. Solo nos queda agradecerte por esta conferencia que sin duda resolvió muchas de nuestras dudas y estuvo excelente la parte práctica también. Agradecerte por eso. Gracias a los chicos que se conectaron. Y bueno, esperamos que los esperamos en las siguientes conferencias. Y eso sería todo. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias.